Salve calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa de podcast /YouTube. Tenemos hoy un formato doble, nos podréis ver y nos podréis escuchar. Tenemos para todos los gustos y hoy os traemos una entrega muy especial, una entrega para fans, para aquellos que nos apoyáis y tendréis un acceso anticipado que estaréis gozando ya, imagino, en estos momentos, los que seáis ciudadanos de la República, los que no, Ángel, los que sean bárbaros, ¿qué les pasa? Totalmente, Sergio. Los que sean bárbaros, los bárbaros no pagan impuestos, no tienen derecho ni a votar, ni tan siquiera a residir dentro de una ciudad. Los peregrinis depende si los invitamos. Así que aquí el que no paga impuestos no tiene derecho a escuchar en primicia. Después sí, después somos romanos, pero también somos divulgadores y queremos que nuestra palabra se oiga. Al fin y al cabo, también necesitamos a los foederati, necesitamos a esos bárbaros que van a defender nuestras fronteras de aquí a un tiempo. O sea, que les tenemos que dejar escuchar el programa ni que sea un tiempo más tarde, ¿no? Unos días después. Parece que vayas a hablar, Sergio, de godos. Sí, hombre. Ya que estamos y ha sacado el tema, pues ya habrán leído en el título del programa de hoy que vamos a hablar ni más ni menos que de, iba a decir, la batalla de Adrianópolis, pero me parece demasiado ambicioso, demasiado poco ético llamarla batalla cuando la podríamos llamar del desastre de Adrianópolis, que queda como más contundente, más fuerte, más doloroso para los romanos. Sé que no te gusta, sé que no te gustan los godos, sé que no te gusta todo lo que acarrea estos años del tardo imperio, del imperio más tardío, ¿no? Que parece que estos romanos tardíos no tenían educación ni respeto por las tradiciones, ¿no? Yo, Sergio, si quieres apago el micrófono y haces el programa tú solo. Yo ya sufro un silencio, no quiero que los oyentes me vean sufrir. Pero bueno, Roma ya es que es una época muy mala, pero bueno, todo es Roma hasta el final, ¿no? Hasta el siglo XV es Roma, Sergio, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Los bárbaros lo llaman bizantinos, o bárbaros que son unos bárbaros. Qué bárbaros, qué bárbaros. No. Pero bueno, hay que hablar de ellos. Como hemos dicho, hablaremos de este desastre, que es un desastre. No sé quién la habrá llamado a la batalla, probablemente alguien del Imperio Germánico, Romano, Sacro y todo esto, para un poquitín hacerse grande, decir, nosotros fuimos godos también. Pero sí, es un desastre y ¿sabes? Ahora empezaremos a explicar, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿qué podía haber salido bien? O sea, es normal que saliera mal. Correcto, porque realmente hay mucho que explicar, hay mucho previo para llegar a este momento, entonces hemos decidido marcar un punto de partida, como podríamos haber marcado tiempos de Trajano, pero yo creo que era irse demasiado atrás, o sea que nos vamos a ir a tiempos de otro emperador, sin más, un poco, podríamos llamarle polémico, no por lo que intentó hacer y que le salió francamente un poquito mal, pero bueno, marcamos el punto de partida desde ahí. Y ya que lo nombramos, hoy nos vamos a entretener y nos vamos a centrar en hablar de él, pero sí que podemos dedicarle alguna serie o algún programa para explicar su vida en milagros, porque tuvo que multiplicarse en ocasiones, ¿no? Porque intentar recomponer toda esa vieja fe, esa tradición, ese paganismo, en un momento en el que el imperio era prácticamente ya, podríamos decir, cristiano, en todo, hasta la médula. Hablamos de Juliano el Apóstata, pues Ángel, tarea muy complicada para este emperador, ¿no? Sí, se metió en terrenos que no debía, intentó inculcar de nuevo la fe verdadera, o sea, a los dioses Júpiter y compañía, a los dioses del Olimpo, pero ya era demasiado tarde. Este hombre, es cierto que era un superviviente, que llegó al imperio siendo un superviviente, pero como muchas veces sucede, en este caso eran los bárbaros que se equivocaban de enemigo, en este caso fue Juliano el Apóstata el que se equivocó de enemigo, en este caso interno, ¿no? Y murió, creo que fue en una campaña en la Partia en extrañas circunstancias. Creo que murió por la parte de atrás, no por delante donde estaba el enemigo, pero ahí lo dejo. Sí, bueno, ya hablaremos llegado el momento, ¿no? Pero nos situamos en ese año 363 después de Cristo, cuando en plena campaña contra los persas sasánidas, en la zona de la antigua Partia, pues fallece este emperador y obviamente pues es sustituido por otro, ¿no? Que es ni más ni menos que un tal Joviano, que evidentemente era el candidato de toda esa facción más cristiana, ¿no? Que decían, hostia, esto no nos convence lo de los viejos dioses, la vieja fe, ¿no? Tenemos ya el chiringuito montado con el cristianismo y parece que ahora no nos conviene tener a este hombre, ¿no? Entonces, aprovechando que está en el campo de batalla y que al tipo le gusta ponerse delante como Alejandro Magno, pues si se pone delante, pues la lanza tiene que venir de atrás, ¿no? O sea, nos lo cargamos y a emperador muerto,
emperador puesto, ¿no? Y ponen a este Joviano que tampoco podríamos decir que le fueran las cosas demasiado bien, ¿no? Porque fue casi un abrir y cerrar de ojos. Bueno, a ver, Joviano se ve que era cristiano, pero los que les perseguían, los que iban detrás de Joviano eran todavía más cristianos. Y al año siguiente, pues murió en extrañas circunstancias. Cosas que pasan entre cristianos también. Explica las extrañas circunstancias porque a mí me hace gracia este tipo de muerte. Es como un poco... Sí, no, yo voy a leer lo que precisamente has puesto tú en el pedazo de guión, que yo me he reído de una manera enorme. Dice, este tampoco gozó de mucha fortuna y apareció muerto en su tienda a principios del 364. Murió, según la versión oficial, a causa de la inhalación de gases de un brasero. Bueno, pues sí, hacía mucho frío aquel día, se despistó, entre el brasero había una espada con dos filos, eran gladios en aquella época, y ya era raro encontrar un gladio porque todo eran de espadas, y allí se cayó sobre el brasero. Bueno, pues así murió el hombre. O sea, inhaló gases y Sí. cayó encima de la espada después de haberlos inhalado. O no, o cayó primero y luego inhaló los gases. ¿Cómo es esto? Porque... Eso, sin estar, es difícil. La cosa que creo que lo encontraron clavado, pero quedaba feo. Lo hemos matado en un año, dijeron aquello. Mejor que se muera solo y ya ponemos a otro, que también pasaba por allí. Bueno, claro, cuando murió, evidentemente, este hombre, este buen hombre, el hombre del brasero, conocido ahora ya a partir de ahora como el hombre del brasero, tenía tan solo un hijo, pero era muy pequeño para gobernar. Pero perdona, Sergio, te voy a decir una cosa. Yo creo que es una condena del Señor, porque este hombre hizo un pacto, no con Sapor, primero, que ese es el terror de Roma, sino con segundo, que también es el terror de Roma. Este todavía hizo Persia más grande, ¿no? Hizo un pacto, no me extraña que muriera. No gustó. Claro, no gustó tampoco a los romanos cristianos que pactara con Sapor II para marcharse de esa campaña, ¿no? Para buscar una salida a donde se habían metido, ¿no? Realmente. Entonces, evidentemente, pues algo tendría que ver eso, ¿no? Entonces, como él muere de esa manera sospechosa o poco clara y no tiene hijos para gobernar porque su hijo es muy pequeño, sus oficiales y funcionarios de alto rango pues deciden buscar a otro candidato y deciden elegir o escoger a Valentiniano, que era un oficial bastante importante dentro de ese ejército. Pero claro, evidentemente, Ángel, las cosas no habían ido muy bien con un emperador, entonces dijeron, el imperio es muy grande, hay mucho que gobernar, hay muchas facciones que dirigir, porque a lo mejor había quien le gustaba Valentiniano, pero habría quien diría, a mí Valentiniano no me convence mucho, a mí me gusta otro candidato. Entonces dice, para no pelearnos, para que no pase lo mismo y tengamos que poner de nuevo un brasero aquí en medio, pues elegimos a otro que ayude, que sea como corregente, dividimos el imperio en dos partes, por lo menos inicialmente, que ya veremos que no serán equitativas, pero sí que es verdad que le daremos esa corregencia a otro personaje importante. Entonces eligen ni más ni menos que a su propio hermano, ¿no? A Valente. A Valente. Yo creo que esto fue algo así, que estamos cansados ya de matar emperadores. Pongamos el emperador y para que nos entendamos, el César, el que será el siguiente heredero, y así ya hay menos peleas, porque si no cada vez que va a haber un montón de candidatos a ser emperador y nos vamos a matar muy rápido. Es que no nos va a dar ni tiempo. Y dijeron, pues vamos a poner a este Valente. Bueno, no es mala idea tampoco, quiero decir. Ya Roma ya entendía que tenía que tener hombres, como tenía muchas fronteras y muchos peligros, pues tenía que tener el imperio aunque el imperio no estaba dividido, ya los tiempos de la tetrarquía ya habían pasado, sí que es cierto que entendía que tenía que tener hombres fuertes, hombres con un reconocido prestigio en diferentes lugares de la frontera, sobre todo Rin, Danubio y la Partia, ¿no? Y bueno, yo creo que esta fue la idea, estabilizar un poquitín el imperio. Esa fue la idea, ¿eh? Luego ya veremos qué pasa. Sí, porque Valentiniano se quedó, como bien hemos dicho, con dos terceras partes del imperio, y esa parte más de Oriente se la dejó a su hermano Valente, ¿no? Entonces sí que había, pues como dice Ángel, una diferencia, ¿no? Uno era el Augusto, en este caso Valentiniano, y aquí Valente pues era como el sucesor porque era su hermano menor y quizá pues tenía menos poder, porque servía pues para contactar quizá esa facción un poco más disconforme con la elección de Valentiniano. Pero bueno, es un equilibrio de poderes, ¿no? En este caso, los dos profesaban más o menos la misma fe, tenían la misma manera de ejercer. Valente sabía que era el segundo, entonces aquí por lo menos hay una aceptación del cargo, ¿no? Yo pienso que aquí la cosa está muy clara, pero evidentemente no todo va a ser tan bonito, ¿no, Ángel? Y obviamente pues
aunque tenían una política religiosa bastante similar, cada uno tenía sus historias, cada uno tenía sus guerras, sus frentes que librar, porque, a ver, Valentiniano tenía el limes danubiano y el del Rin, y Valente tenía a Sapor II allí todavía, que estaba molestando, porque el enemigo de Sasanida siempre fue una mosca cojonera, ¿no? Sapor II había firmado una paz eterna con Joviano. Esa paz eterna duró, 2 meses. 2 meses, el tiempo que llegó el mensajero. Así que Valente se tuvo que dedicar, desde que empezó su cogobierno, pues un poquitín a pacificar esa frontera oriental. Quiero decir que a mí me parece bien la actitud. Voy a poner a una persona que se dedica a Oriente, porque Sapor II es un tío muy, muy importante, hizo Persia grandísima, ¿no? Y bueno, aquí tengo, y mientras tanto, pues yo me intento dedicar a todo lo demás, ¿no? La política religiosa parece ser que permitió un poquitín todos los credos, este hombre, aunque era cristiano. Yo creo que un poquitín para tranquilizar un poquitín al mundo después de lo que hizo Juliano el Apóstata, ¿no? Apaciguar, ¿no? Apaciguar un poco las aguas, ¿no? Porque si no... Claro, y decir, bueno, todos somos romanos, cada uno que procese su religión, en ese aspecto parece ser que lo hizo relativamente bien, pero tú mismo dices aquí, en definitiva, todo estaba más o menos controlado, eso es el sentido. Y pones punto y después dices, pero no, no estaba controlado, Sergio, no nos engañe. Yo me he llevado una ilusión cuando leí el guión. Hasta ahí decías, uy, qué idílico, ¿no? Qué situación más maja, qué momento bonito para vivir en el Imperio Romano, ¿no? Y luego que... Pues no, el Valentiniano estaba por allí entretenido con los godos, batallando contra los cuados. Los cuados, estamos hablando del año 375. Los cuados, en el 175, 200 años antes, ya estaban luchando con Marco Aurelio. Correcto. Y con los marcomanos en esa guerra tan buenas y tan bonitas que son las marcas. Pues todavía estaban allí los cuados dando guerra. Ríete tú de Sapor II, ¿no? Sí, ríete tú de Sapor II. Y estos cuadros parece que luchaban hasta desnudos. Quiero decir que, no sé, es una cosa enorme. La cosa es que creo que este hombre allí también murió, ¿no? ¿O lo mataron? ¿O qué pasó? Bueno, sí, se dice que Valentiniano estaba ahí en el Alto Danubio, ¿no? Y en una negociación con los caudillos germanos, pues dicen que el emperador sufrió un ataque de ira. Sí, sí. Y fruto de este ataque de ira, de la rabia misma, sufrió un derrame cerebral que le costó la vida y murió con 54 años. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este despropósito de muertes? Murió de rabia. Ataques de ira. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando en Roma a este momento, Ángel? Empieza a oler mal, Sergio? Empieza a oler mal. Braseros, ira... Los dioses. Los dioses. Los dioses antiguos, ¿no? Que están diciendo, no queremos cristianismo, no queremos a los cristianos, creed en nosotros, por favor, si no os vamos a seguir matando emperadores de estas maneras tan curiosas. No, Sergio, porque los dioses de antaño mataban con rayos. Y esto es un ataque de ira, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pasaba por allí, por suerte, ¿no? Había puesto a Graciano, un tal Graciano por allí, ¿no? Un tal Graciano. No sé si te suena un tal Graciano por allí. Sí, que era un beneficiario por la muerte de un emperador. Hijo. Es que Graciano era el hijo de Valentiniano. Entonces, quizá, si tú has explicado antes lo del brasero y un gladius oculto, quizá el ataque de ira también llevaba un gladius oculto, ¿no? Enviado por Graciano, que decía, uy, yo nunca seré emperador si tengo a este hombre aquí que me hace sombra, ¿no? Bueno, Graciano o sus compinches, porque creo que Graciano es relativamente pequeño, y lo pusieron, no sé si tenía la mayoría de edad todavía. Con 16 años, Ángel ya tenía ahí pelo allí. Vale, pues entonces sí. Entonces fue el que hizo la conspiración y igual murió del disgusto el padre. Esto sí que pudiera ser. También es verdad. Tú también, hijo mío. Aquí sí que pega la frase. Tú también, Graciano, ¿no? Sí. Y bueno, pusieron a Graciano. Pero yo creo que aquí Graciano hizo una cosa muy curiosa, que es la de Valentiniano II, ¿no? Que es, con 4 añitos, dijo, este va a ser mi César. Porque yo creo que él pensaba que iba a durar poco. Ya tenía experiencia, dijo, pongo a este... Era su hermano pequeño también, ¿no? Con 4 años. Dice, todo queda en familia. O sea, en este momento tenemos a Graciano como el heredero, ya el Augusto de Occidente, podríamos decir, de la parte más grande del imperio. Tenemos a Valente, que es su tío, en Oriente.
y tenemos al pequeño Valentiniano II con 2 años que dicen, venga, va, lo metemos aquí y le damos Italia y el norte de África, ¿no? Y lo dejamos ahí también yo como... a este Valentiniano no le doy mucho futuro, pero vamos a dejarlo ahí. Una triarquía, casi ya, es una triarquía en este Sí, momento, bueno, ¿no? realmente este es, sí, lo dejan un poquitín, yo creo que lo dejan un poquitín para decir, este va a ser mi heredero, pero luego lo que hace Graciano es coger el papel de Valentiniano y Valente sigue con sus problemas. Yo es que creo que Valente no se podía mover de Oriente porque si no Sapor hubiera llegado a la costa mediterránea, porque era terrible Sapor II, ¿eh? Y estaba allí todavía luchando, ¿no? Porque ¿qué habría pasado, Ángel, si en ese momento Valente tiene las manos libres y las manos limpias? Muere su hermano, que era el que tenía todo el poder, sus sobrinos tienen 16 y 4 años, lo más lógico hubiese sido que Valente se hubiese intentado quedar con el poder absoluto, ¿no? Y se hubiese marcado un Constantino, ¿no? Me voy a hacer un Constantino, venga, voy a quedarme yo solo con todo esto. A eso hay que ser grande, hay que ser Constantino o Teodosio, pero ya hablaremos más adelante. Sí, por lo pronto tenemos a estos. Teodosio está por ahí ya, ¿eh? Sí, correcto, ya lo tenemos por ahí seguro. Poca broma. Teodosio ya está por ahí haciendo sus cosillas en Oriente. Pero sí, Valente, de hecho, se queda básicamente dos emperadores, 2 Augustos. Pero vuelvo a repetir, que la gente no piensa que el imperio estaba dividido. Era una sola administración, pero estos 2 hombres, había tantos problemas en las fronteras que tenían que estar constantemente allí. Y seguramente los hombres lo agradecían, porque allí al menos alguien importante estaba con ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos este estatus. Graciano, pues aguanta un poquitín Rin y para que nos entendamos, francos en todos estos sajones y tal por el Rin. Aquí tenemos a los godos, peligrosísimos godos en el Danubio, y tenemos a los persas, a los asarianos, los tenemos en Oriente. Y estos son los problemas que tiene Roma. Y bueno, pues como dices tú, todo parece ir bien. Todo parece ir bien, creo que es un año. Todo va bien hasta el año siguiente. Hasta el 376, que obviamente, claro, la situación cambia, ¿no? El mapa geopolítico cambia y obviamente las fronteras se vuelven un poquito más permeables y nos vamos entonces a la frontera del Danubio, ¿no? Si antes teníamos a los cuados en el Rin y a Sapor en Oriente, en la zona del Éufrates, pues ahora nos vamos al río que nos quedaba, al gran río que nos quedaba, al Danubio, y aparecen pues tus amigos, a esos que tú has pronunciado al principio del programa como diciendo, uy, hoy vamos a hablar de estos, pues sí, vamos a hablar de ellos, ¿no? Porque en el 376 después de Cristo, la frontera del Danubio recibe una visita inesperada, ¿no? La otra orilla, digamos, la orilla de lo que era la antigua Dacia, ¿no? Toda la zona aquella que se abandonó en tiempos de Aureliano, ¿no? Aparece allí en el horizonte, me imagino allí a los vigías romanos, dice, ¿qué es aquella masa ingente que viene por allí? ¿Quiénes son? Dios le dice, Lucio, da la alarma. Dice, ¿pero qué les digo yo que viene? ¿Cuántos son? Cuéntalos, no sé. No sabían contar. Creo que Roma ya era una civilización avanzada, pero con MSMS no se llega a 200.000. O sea, aquellos, ¿cuántas MS has puesto? Me he descontado y dijeron, pueden hablar con el emperador y le dijeron, Valente, que vienen no sé cuántos cientos de miles de godos, ¿no? Los godos, nosotros llamamos godos, pero parece ser que esto era una tribu, a ver si me sale el nombre, que se llamaban los tervingos, vaya nombres también. Los godos. Son tervingos, que son los godos del este, los visigodos, para que nos entendamos, ¿vale? Luego están los otros, los gortingos, ¿no? Que son los del oeste, que son los ostrogodos. ¿Vale? Pero ya hablaremos un poquito más de esto, que es un poco lioso. De momento dejémoslos en godos, en estos tervingos, que son los que aparecen en la otra orilla, como diciendo... Una tribu de godos, para que nos entendamos, dice, me muevo con todo el pueblo, pero como quiero ser romano, una cosa que ya sabían, dice, voy a pedir permiso al emperador para que yo me pueda presentar, porque estoy pasando hambre, y me pueda presentar en unas tierras, allí al sur del Danubio, y esta primera tribu, que eran los tervingos, pues pide permiso a Roma y parece ser que Roma les dice, sois muchos, igual no nos puede parar. Yo tampoco sé por qué les dijo, dice, vosotros sí. Y entonces entraron un montón, dicen las fuentes, no te puedes creer las fuentes. Pero Ángel, yo aclararía aquí que sí que pasan hambre, pero el motivo por el cual se desplazan viene de las estepas. O sea, hay algo... Sí, los unos. Que les hace irse hasta el Danubio y pedir refugio, porque no vienen a hacer racias ni a hacer expediciones de saqueo, no. Digamos, vienen
vienen con otra idea, ¿no? Ángel, es diferente, ¿no? No tienen ese objetivo, sino que están pidiendo asilo político. Están migrando, no buscan guerra, están migrando. Y como están migrando, pues ya está. Quiero decir que tampoco hay que mirarlo mucho. Ellos intentan huir de ese azote que viene de las estepas y pues intentan buscar una tierra más segura que ellos consideran al otro lado del Danubio. Además, con la ayuda de los romanos, igual podemos aguantar a esta plaga o a esta tribu tan importante que nos viene del otro lado, ¿no? Y esta tribu, los tervingos, los primeros, estos godos, sí que consiguen un cierto modo, supongo que porque a los romanos también les interesaba, pues que pasen, ¿no? Pero claro, yo veo otra tribu de godos, dice, oye, pues si estos pasan, yo también. Y a los Greutungus estos, o como se llamen, también fueron a pedir permiso. Y le dijo al emperador, ya sois demasiado, a vosotros no. Supongo que era la táctica esta de divide y vencerás, ¿no? No sé, muy bien. Correcto, no, y que le iba muy bien a Valente, porque cuando se les presentan los emisarios, incluso se envía una embajada de tervingos me parece que estaba en Antioquía por aquel entonces preparando la campaña contra Sapor, ¿vale? Entonces, se le presenta una embajada y él al principio piensa, uy, no puedo meter a tantas almas aquí, más de 50.000 personas entre hombres, mujeres, niños, ancianos, guerreros, y alguien le dice, oye, pues estamos preparando una campaña contra los persas, digo, ¿qué tal aprovechar este momento para reclutar hombres? Pues ofréceles el asilo político, el asentamiento, las tierras, la comida, la manutención y tal, y a cambio les pides, pues eso, el foedus, ¿no? Ese servir dentro de tus ejércitos a cambio de esto. Y dice Valente, hostia, pues mira, pues no me va a venir nada mal, ¿no? Y luego los hijos de estos ya también pertenecerán al emperador, ¿no? Y servirán también en ejército. O sea, que el trato tampoco a priori parece malo, pero obviamente con los tervingos vale, pero con los demás ya no cuela, ¿no? Ya cuando se le presenta ahí tanta gente en la frontera ya dice, primero estos, vamos a ver qué pasa, y de momento vosotros os quedáis en el otro lado que os apañéis con los unos, ¿no? Que también le hacen de tapón, ¿no? A la vez, esa gente le está haciendo de tapón contra los unos, ¿no? Además, los godos eran unos luchadores formidables que sabían estar en batalla. Con esto pasa que lo que pasa siempre ya hablaremos, ¿no? Pero esta altivez romana, esta manera de hacer que tenía esta Roma, los despreció para que nos entendiéramos, ¿no? Pero la Roma anterior sí que utilizaba estos pueblos y con el tiempo le daba la ciudadanía, ¿no? Sí que, y además aprovechaba lo bueno de estas gentes para incorporarlos al ejército. Pues como dices tú, pues bien, ¿no? Estos se instalan allá, al sur de la Dacia, cerca de la Tracia, por allí se instalan y pues van las tropas correspondientes que tienen que ir a ayudar a Valente pues para luchar contra los persas, ¿no? Y pues allí ponen a un tal Lupicio a controlarlos, ¿no? Y pues, ¿qué puede pasar mal? ¿Qué puede pasar? Pues se ve que es lo de siempre. Yo creo que lo podríamos comparar un poquitín, sin ser lo mismo, a Varo. ¿Sabes el desastre de Varo y Teutoburro? Lo que nos dicen las fuentes Sí. de que este gobernador, esta persona que en principio tenía que llevar a estas ovejas, al final era el mismo lobo, ¿no? Y al final ellos se sintieron muy apretados. Dicen las fuentes, yo no sé si me lo puedo creer, que hacían auténticas burradas, les pedía impuestos y si no podía, dice, dame hasta a vuestros hijos si hace falta, ¿no? O sea, creo que era... Les vendía carne de perro a cambio de sus hijos. O sea, Sí. el Lupicino que era el gobernador de Tracia, era un hombre avaro, un hombre ambicioso que vio en ese movimiento migratorio, en ese acoger a esa gente necesitada y en ese plan que tenía Valente, vio su oportunidad para enriquecerse, porque eso es lo que pasaba, lo que siempre lo hemos dicho con los gobernadores de provincia, ¿no? Que tenían un tiempo para desarrollar su cargo y en ese tiempo que tenían, pues intentaban sacar el máximo partido, exprimir al máximo y llenarse las bolsas al máximo. Y lo que hizo Lupicino fue eso, precisamente, apretar sobremanera a los tervingos, a estos godos, y les hizo pasar hambre, los tenía hacinados en condiciones infrahumanas, les pedía dinero, les pedía tributo y a cambio de carne de perro. O sea, imagínate ser perro en aquel momento ahí en la zona de Tracia, ¿no? Sería un riesgo, ¿no? Para los perros vivir allí, porque los romanos los cazaban o los mataban para darles la carne a los godos a cambio de que les dieran sus propios hijos en calidad de esclavos. O sea, me parece
una atrocidad. Y esto me parece que lo recogen también las fuentes. No sé si es Amiano Marcelino, que también habla de ello, y dice que fue un espectáculo incluso lamentable para los propios romanos. Yo creo que el emperador Valente no sabía que estaba ocurriendo esto. Lupicino iba por libre. Incluso dicen también las fuentes que ya lo tenía tan sometido a este pueblo que dijo, me lo voy a llevar para mi casa. Y se lo llevó a su ciudad, que era, bueno, la ciudad se llama Marcianópolis, que está, pues, más o menos a lo que sería ahora Bulgaria, cercana al Mar Negro, ¿no? Y se los llevó. Pero para que veas si es que lo que te digo de Varo, o sea, hay que ser inútil para hacer estas cosas. Claro, como eran tantos, Mucho. No sé, la fuente dice 200.000, no creo que fueran 200.000, ¿no? Pero eran muchos, pues necesitaba muchos hombres. Y el hombre dice, pues voy a coger a todos los hombres, a los Militanei también, y me lo llevo. Y se llevaría a los ripenses también, a las tropas del río, y me lo llevo para Tracia. ¿Y qué hace con eso? Pues que no hay tropas en la frontera. ¿Qué consigue con eso llevándose tanta gente? ¿Y qué pasa entonces con los greutungos, no? Pues los greutungos dicen, anda, pues si me abren las puertas, pues paso. Es que dice, si no hay gente vigilando la frontera es porque me dejan entrar, ¿no? Sí, o sea, claro. no voy a llamar dos veces, ¿no? Han dejado la puerta abierta. Pues claro, yo paso. Claro. Estaba mirando las torres y decía, ay, pues si no hay nadie. Si se han ido, paso yo. Esto no es robo, esto es hurto, según las normas actuales. Correcto. No, me parece una atrocidad. Analizando el comportamiento de Lupicino, no sé cómo nadie se dio cuenta del peligro, ¿no? Porque si tú aprietas y estrujas tanto a la gente, llega un momento que esa gente es bárbara, pero no es tonta, ¿no? Y ya tienes que estar al límite de tus posibilidades para que todo estalle. Y si encima estalla cuando tienes no solo los terbingos, sino que los greutungos también se te han metido por detrás, te encuentras con que esa ingente masa de 50.000 personas a lo mejor se ha duplicado. Y cuando esa gente se enfada porque les estás quitando de todo e intentas incluso asesinar a sus líderes porque los invitas a un banquete, que es lo que hizo Lupicino en Marcianópolis, invita a todos los líderes, entre los cuales estaba un tal Fritigerno, que Fritigerno, por suerte, tuvo la posibilidad de escapar de esa matanza. Cuando volvió al campamento dijo, oye, al Lupicino este ya se le ha ido la pinza total, nos ha intentado matar o ha matado a nuestros compañeros. Es hora de que ya la situación se calme. ¿Qué hace? Lupicino va con todas sus tropas o con los que tenía allí en Marcianópolis al campamento godo para poner orden, pero ya es demasiado tarde porque los godos, pese a estar desarmados, porque estaban desarmados, porque les había obligado a desarmarse, cogen lo que tienen ahí a mano y se lía la de San Quintín. Yo es que me imagino al Lupicino en la cena esta, ¿sabes como lo malo de las películas? Que le cuenta los planes. Como voy a matar a todos, os cuento los planes, ¿no? Y el líder godo se escapa y le dice allí, nos vamos a machacar a todos. Van las tropas, confiadas las tropas romanas, y se ve que se enfadaron un poquitín los godos. Primero porque como los había tratado, es que además los traiciona, porque ellos obedecían siempre. Porque, volvemos a repetir, huían de los unos y lo que querían era seguridad. Y cedieron a muchos que probablemente en otras condiciones no hubieran cedido. Pues además este hombre mata a los líderes y los traiciona. Pues se enfadaron. ¿Qué podía salir mal? Se enfadaron, pero bien enfadados. Sí, entonces se produjo lo inevitable, que fue un enfrentamiento entre las tropas romanas y todos los godos enrabietados, y obviamente los godos al principio pues imagino que iban con palos, con lo que tenían, luego cuando se cargaron a los primeros legionarios romanos les cogieron las espadas, les cogieron las lanzas, les cogieron los escudos y dijeron, pues ya ahora que estamos armados, pues vamos a liarla. Y Lupicino, pues en lugar de quedarse a defender su ciudad y tal, lo que hizo fue poner pies en polvorosa y había alimentado o avivado el avispero, ¿no? Y luego cuando ya lo ha dejado todo liado, cuando lo ha liado parda, pues el tío va y se escapa y se va hacia Adrianópolis y allí decide pues pedir ayuda al emperador, ¿no? Decir, hostia, mira lo que ha pasado con los godos, ¿te acuerdas aquellos godos que tú dejaste entrar y tal? Mira lo que han hecho, que han venido aquí, han tomado la ciudad. Evidentemente no le diría todo lo que les había hecho él a los godos, porque si no Valente lo que hubiese hecho hubiese intentado pactar con ellos después de pedir la cabeza de Lupicino en una bandeja, porque obviamente la situación había sido un poco dantesca, ¿no? Y evidentemente no todos los que participaron en ello, yo me imagino las tropas de Limitanei, los oficiales de esas tropas de ripenses, toda esta gente estaría metida en el ajo, porque seguramente obedecían las órdenes del gobernador, ¿no? No sé si con más apoyo o con menos apoyo, pero sí que es verdad que la situación se había ido de madre y lo que había provocado fue un levantamiento en toda regla, ¿no? Y ahora el problema es que ya tenía a todos los godos dentro, a terbingos y a greutungos, tenía a todo, más todo lo que arrastraban, porque también había alanos. Y sin tropas en las fronteras. Correcto. Es que ya era aquello un coladero.
O sea, que había hecho, vamos, todo lo que habían hecho Valente, Graciano, Valentiniano, por salvaguardar esas fronteras, por luchar, ahora se hundía Sí, por sí. culpa de este miserable, porque es que es Sí, un... además estamos hablando que la Tracia es lo que sería, bueno, la parte este de la actual Bulgaria y Turquía y Adrianápolis ya está allí. O sea, que no está muy lejos de por allí. Adrianápolis creo Correcto. que está en la actual Turquía, pero bastante, está prácticamente tocando a Grecia, muy tocando a Grecia y Bulgaria. O sea, está muy arriba de la actual Turquía. Ahora no, ¿cómo se llama? Edurne, puede que se llama la ciudad. No me acuerdo. Esmirna, pues ser Esmirna, por la zona de Esmirna. Algo así, sí. La cosa es que los godos, lo que dices tú, pues irían persiguiendo y se fueron hacia Adrianápolis, ¿no? A un poquitito a darle caña. Lo que pasa es que los godos, como hemos dicho, eran un pueblo que había venido a migrar y no era un pueblo que había venido a hacer una campaña. Lo que pasa es que estaban enrabietados, estaban enfadados y fueron hacia la ciudad. Pero esa vez las defensas de la ciudad eran importantes, habría suficientes hombres y no pudieron tomar la ciudad. Los romanos se ve que ya estaban avisados y se prepararon bastante dentro de la ciudad, pero los godos estaban a puertas y los campos y todo lo que había alrededor estaba pues a lo que quisieran hacer los godos, ¿no? Los romanos estaban fuertes en la ciudad, pero no controlaban el territorio. Claro, y lo que hizo Lupicino, pues evidentemente fue avisar a Valente, que estaba preparando su campaña en Antioquía, decirle que el polvorín había estallado y que necesitaba refuerzos y que obviamente la provincia estaba siendo saqueada por los godos. Yo imagino pues la carta pues que pondría: la frontera ha sido traspasada por una ingente cantidad, un ejército invasor de godos. Por favor, emperador, vuelve a... Perdona. Y siguen bajando, porque no hay nadie en la frontera, y siguen bajando. Y seguían. Claro, correcto. El ejército de godos ya está ampliándose y también hay alanos, también hay incluso unos que se han unido a la campaña, porque Fritigerno se erigió en un verdadero líder y acaudilló esas tropas y aceptó todo lo que venía del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces consiguió crear un ejército que, aunque no puedas entrar a las ciudades porque están amuralladas y están bien defendidas y bien aprovisionadas, sí que tienes toda la campiña para ti, ¿no? Y se dedicó pues a hacer eso, saqueo continuo, ¿no? Saqueo durante todo ese año, y en el 377 se tuvo que salir, ¿no? Porque el emperador Valente tuvo que recurrir también a ayuda y tuvo que pedir ayuda a Graciano, a su sobrino que estaba en Occidente, como diciendo: échame un cable, échame una mano, primo, que, que se me está liando, que no veas, que aquí esto, como se nos vaya de las manos, nos afecta a todos. Entonces tenemos que implicarnos y hacer un frente común. Veamos la situación que el mismo Valente no puede prescindir de las tropas que están luchando contra los persas, porque tendría un ejército poderoso, pero no podía prescindir de este ejército. Entonces le pido ayuda a Graciano. Los godos, evidentemente, cada vez eran más, y lo que suele pasar en este tipo de ocasiones es que estas tropas no pueden ser un solo contingente, ¿no? Y se dividieron en varios contingentes. Estas tropas que dices tú, que fueron junto con Valente y Graciano, pues tuvieron algunos pequeños éxitos, pero vuelvo a repetir, contra estos pequeños grupos de godos que estaban pues buscando, claro, la ciudad amurallada tenía una intendencia, pero dar de comer continuamente a 20.000 hombres, 30.000, o columnas, a saber de cuántos, porque no te puedes fiar de la fuente. Porque yo he intentado averiguar las fuentes de la batalla, por ejemplo, de Adrianápolis, y cada fuente te dice un número, con lo cual no sabemos las tropas realmente que se movían, pero iban buscando sus alimentos, ¿no? Y aquí yo creo que sí que Roma estas tropas tuvieron un cierto éxito, tampoco para agobiar mucho a los godos, pero sí que hubo una batallita para decirle: os estamos controlando, pero no podían con ellos porque tenían problemas en los limes danubianos y problemas todavía en Persia, ¿no? Pero bueno, sí que intentaron un poquitín contener allí a los godos. Sí, y en ese año 377, pues imagino que cuando las cosas se calman un poquito en la frontera persa, lo que hace Valente es firmar una paz con Sapor II, que imagino que sería otra paz de esas de estar por casa, esas paces perpetuas que se convertían en... Me gusta decir paz eterna. Pues paz eterna, que se convertía en: dame tiempo, que cuando acabe con este vuelvo a por ti, ¿vale? Esa sería la definición de esas paces eternas que dice Ángel, y regresa a Constantinopla, y desde allí pues decide centrarse en el asunto de los godos, porque es prioritario, evidentemente. Entonces, el emperador forma una fuerza de choque considerable
y junto a su sobrino Graciano lo que hace es trazar un plan para atacar conjuntamente a los godos. Pero él lo que hace inicialmente es enviar a sus generales, ¿no? A sus oficiales, para que se hagan cargo un poco de la situación, la intenten controlar. Evidentemente Lupicino pasa a un segundo plano y aparecen pues personajes que intentan llevar estas pequeñas victorias, lo que has dicho, por ejemplo, la de Atsáliques, ¿no? Que esta es bastante importante, que consiguen una victoria bastante importante sobre los godos, pero evidentemente los godos son tantos y son tan dispersos que cuando se juntan forman un contingente enorme y las avanzadillas que pueda enviar Valente no son suficientes. Entonces lo que hace Valente es desplazar su ejército ya curtido, su ejército de veteranos de la parte oriental, y se dirige a marchas casi forzadas hacia Adrianópolis, porque lo que quiere es hacer tenaza con Graciano, pero evidentemente Graciano en su camino de ida pues tiene que parar porque se encuentra con que se le sublevan también sus fronteras, ¿no? Y el Rin vuelve a complicarse y él tiene que girar. Hay unas tropas que son, hay una tribu que son los alanos, que yo creo que todo tiene que ver con lo mismo, huyendo de los unos. Porque las primeras noticias que tengo yo de los alanos, creo que luchan con Arriano, en la época del emperador Adriano, con Arriano, pero estamos hablando de entre el Mar Negro y el Cáucaso. O sea, allí luchan. Y ahora nos los encontramos en el Danubio. Igual también huían de esto. Estamos hablando de toda esa masa que había, ¿no? Y allí se encuentran los alanos y evidentemente, pues Graciano tiene que hacerle frente, ¿no? Y retrasa esa unión con Valente, ¿no? Bueno, pero volvemos a repetir, espérate un poquito. Que llega antes, ¿no? Que llega antes de lo previsto y en vez de esperar a Graciano, le llega cierta información, ¿no? Porque evidentemente en ese momento pues hay unos exploradores que pasan una información de cómo está el estado del ejército contrario y quizá hay aquí un doble fallo, ¿no? Primero, que recibe una información que no es muy real, ¿vale? Diciendo que los godos son unos 10.000 efectivos en el ejército. Él trae un ejército de en torno a los 15.000 hombres, más lo que tenía allí destacado, y dice, ¡buah! Yo puedo con esto, encima me llevaré la gloria, no tengo que pedirle el favor a Graciano y luego soy yo el vencedor y el liberador y el gótico, ¿vale? Porque me quedaré el apelativo del gótico, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy meloso todo eso, ¿no? Y si tú te fías de lo que te dicen tus exploradores, Ángel, todo está a favor. Sergio, los frumentari de Trajano eran muchísimo mejores. No sabían contar. Las cosas como son. No, pero lo digo en el aspecto, o es que Valente no conocía la situación y llegaba en ese momento y el tío, como dices tú, estaba todo lleno de soberbia, o estamos hablando que llevamos todo un año con el ejército que tú has mandado por delante luchando con pequeños grupos de godos y que los godos están dispersos. Y ahora me vienen los que he mandado, ¿no? Los espías, y me dicen, he encontrado un grupo que solo son 10.000, voy a por ellos. A ver, que llevamos un año así, hijo mío. Pues yo creo que lo que dices tú es más el ansia de decir, voy a acabar yo con ellos y plantarse allí sin mirar más, ¿no? Pero es que además es eso, él decide, por lo que parece, ¿no? Una vez que decide atacar, coge a los hombres, por la mañana tempranito, un día, creo que es en agosto, no sé si es el 9 o el 10 de agosto. Ahí, con toda la solana que pega. Con toda la solana, con todas esas lóricas amatas, que yo no hubiese inventado, que estamos ya en el Bajo Imperio, y saca a sus tropas al ataque. Es verdad que salió por la mañana temprano, pero claro, cuando se avanza, llega al mediodía, ¿no? Llega al mediodía y... Avanza al mediodía, pero estamos hablando que los hombres van corriendo a mediodía y tienen la mala suerte de que al mediodía, o sea, a la hora de comer sopa en verano, porque esto seguro que les da sopa caliente para matarlos ya, no les vamos a dar un helado de fresa, no, le da sopa y justo cuando van a empezar a comer, encontramos a los godos. Claro, y lo que pasa es que envía una unidad de caballería, ¿no? Que hace una exploración, pero la unidad de caballería todavía no se ha acabado de desplegar el ejército al completo, el ejército romano está todavía llegando por fases, ¿no? Imaginaos que está llegando al campo de batalla y está moviéndose, están llegando las primeras unidades, están cogiendo el orden de batalla y lo que hace esta primera unidad de caballería es chocar, ¿no? Chocar con los godos. Los godos hacen lo que hacían siempre, que es cuando veían al enemigo, como muchos godos viajaban con las mujeres, pues hacían un círculo de carros y allí se perpetraban. Y esas tropas, como dices tú, de caballería, iban por allí y dicen, oye, que nosotros somos hostigadores y lo que tenemos que hacer es lanzar flechitas, correr y decir, oye, esta es la situación. Pues van y cargan.
Van y cargan con la mala suerte de que ya habían vuelto los jinetes que estaban forrajeando de los godos, toda esa caballería que los espías no habían sabido ver porque no estaban allí en el grueso del ejército, ¿no? Que previamente Fritigerno había mandado a alguien para que los avisara, decir, venid, venid, que ya vienen los romanos, ¿no? Entonces, los espías no se habían dado cuenta que ese ejército de 10.000 hombres quizá era muchísimo más grande. Sí, además Frigiterno, que no se nos olvide, supongo que las personas ya conocerán a Adrianápolis, ¿no? No solamente hizo eso, sino que él estaba con el primer grupo, con este circulito, mandó unos emisarios para retrasar a unos soldados, sencillamente para que el emperador dijera, a mí me manda gente importante, no es solo para parar. Y quemó todo lo que había alrededor. Esto es muy importante, que al fin y al cabo la faceta esta de la guerra psicológica también es muy, muy importante. Lo que hizo Fritigernos, que una vez empezaron a llegar los ejércitos romanos, empezó a mandar que se quemara toda la maleza, todo el sotobosque, todo lo que había allí, y lo que hacía es que como el viento soplaba de cara para el ejército romano, lo que hizo es que, aparte de estar hambrientos, sedientos y fatigados, los cegó con todo el humo y todo lo que se desprendía de aquel caluroso día de agosto. Imagínate que se desplazan sin ver prácticamente. O sea que es enorme, es enorme. 9 de agosto del 378. Sí. Calor, humo, no veo al compañero de al lado, me estoy desplegando. Mis compañeros hostigadores, que son los que en principio pues, tienen que dar un poquitín de tiempo, son los primeros que atacan. Llegan godos, de caballería goda, que sabe lo que los romanos que hay, porque estos sí que estaban bien informados, que podía salir bien para los romanos. Claro, y era un ejército curtido, ¿eh? Hay que decir que el ejército de Valente era un ejército bien curtido, de veteranos que habían estado luchando en Persia, o sea que no eran aficionados, pero evidentemente el efecto sorpresa, el no estar preparado y el recibir ya la primera carga, porque lo primero que te viene es cuando tus compañeros son rechazados por los godos, se tiran contra ti, te aparecen de la nada y detrás de ellos vienen los godos. O sea que la infantería no está preparada, no está bien desplegada y los flancos están un poco todavía por formarse. Dicen que lo que decidió la batalla fue que Alanos, que eran caballería muy potente, pudo entrar por una de las alas, porque una de las alas, creo que fue el flanco izquierdo de los romanos, llegó tarde. Es que se estaba desplegando. Y los alanos fueron capaces de entrar por allí, rompieron y aquello se deshizo del todo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa estas cosas? Pues que los romanos se empezaron a apretar unos contra otros y un poquitín lo que pasó en Canas. Ya no podían luchar porque estaban tan apretados que fueron cayendo, pues no, como pasó con Aníbal en Canas. El ejército está demasiado pegado unos con los otros y al final no puede reaccionar, ¿no? Y cayeron, Sergio, dicen las fuentes, no nos dicen el número, pero nos dicen 2/3 de las tropas de Oriente. Y estas tropas de Oriente, como dices tú, obligaron a Sapor II, que es un pedazo de emperador o de Shah, ¿no? Que como le llaman allí en Persia, a firmar la paz. Pues estos hombres perecieron aquí con los godos por un error de su emperador. Correcto. Y el emperador, en vez de estar con su guardia personal, estaba con sus legiones y mandó a las tropas bátavas que estaban de reserva que entraran en Liza, pero cuando se giró, los bátavos ya no estaban. Habían dicho, uy, lo que está pasando ahí. No vamos a formar parte, que quizá fue ese tercio que se salvó, ¿no? Del ejército. Y nos vamos para atrás, claro. Sí, porque ya estaban muertos, ya estaban muertos ejércitos realmente, y el emperador estaba en el centro, luchando y dirigiendo sus legiones. ¿Qué dicen las fuentes o lo que se rumorea o se dice? Que no murió en el campo de batalla, no murió en ese punto exacto, sino que se refugió en una especie de granja, que ya estaba herido en ese momento Valente, se refugió con un grupo de hombres dentro de una granja y resistió allí la acometida de los guerreros godos. Y los guerreros godos, al ver que no podían acercarse y tomar la granja porque les recibían con flechas y con saetas, lo que hicieron fue, como no sales tú, pues ahí te quemarás. Le pegaron fuego a la cabaña, a la granja, y allí no me parece, salió uno, ¿no? Salió uno que fue el que confirmó que el emperador estaba dentro. Que a lo mejor no era ni así, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero dicen las fuentes que allí murió este Valente, ¿no? Bueno, se ve que se salvó, como dices, 1/3 de las tropas y un magister militum de estos que tenía allí, pues fue hacia Graciano, le dijo a Graciano, Valente ha hecho un desastre, ya te quedas tú como el jefe. No voy a adelantar nada porque él se quedaba como el jefe de aquí, pero por el otro lado apareció un tal Teodosio, pero ahí lo vamos a dejar, ¿no? Lo importante es que los godos, al final, fíjate que se quedaron con la Tracia, tío. Es muy fuerte esto. Sí, y decimos que este capítulo lo englobamos dentro de esas grandes batallas de las legiones de Roma, en las que os hablamos tanto de victorias como de derrotas. En este caso, una derrota que las mismas fuentes, como ha dicho Ángel al principio,
tienden a comparar el desastre, igualarlo con lo ocurrido en Canas, no por el número de bajas, no por el número de bajas, porque en Canas perecieron muchísimos legionarios, ¿no? Pero sí el impacto que supuso esa derrota en las estructuras del imperio, ¿no? Porque perder 2/3 partes del ejército de Oriente fue un duro golpe. Tener a los godos ahí metidos fue un duro golpe. Y tener que cambiar la modalidad de combate, porque el paradigma de la guerra cambia desde ese momento, ¿no? Adrianópolis supone quizá un paso adelante para los propios romanos, que tienen que adaptarse a una nueva modalidad de guerra. Las legiones, las eternas legiones, esas formaciones de infantería pesada, pasan a convertirse a tener que evolucionar, ¿no? Tenemos que tirar más de caballería, porque el enemigo se mueve con caballos. Entonces, ¿cómo contrarrestamos a caballos? Pues con más caballos. Entonces, el ejército romano, a partir de este momento, Teodosio, Graciano, todos los que vendrán después, tendrán que decir: tenemos que potenciar nuestra caballería porque el enemigo se mueve precisamente a caballo. Sí. Entonces, además, para que veamos la importancia de la derrota, al final le dieron a los godos lo que los godos querían, que era territorio. O sea, lo que ellos pedían de buenas, lo tuvieron los godos, lo tuvieron que ceder los romanos de esta manera, ¿no? Y bueno, al final, de verdad que también consiguieron unos federados un poco raros, porque los godos, ya sabes, que querían a los romanos y se peleaban, era un poquitín así truco. Pero también es cierto que aquí cambia mucho el imperio en este momento, ¿no? Porque este Teodosio, que hemos nombrado así por casualidad, que lo ponen en sustitución de Valente, para que nos entendamos, es un tío muy importante para Roma, ¿eh? Roma es una Roma diferente después de Teodosio. Cambia. Correcto, tiene que reformar el ejército, tiene que reformarlo todo y seguirá la guerra contra los godos. Es decir, después de Adrianópolis, no os penséis que se acaba todo, sino que ahí me parece que son aún incluso 6 años más de guerra, y toda esta guerra contra los godos se acaba firmando ese tratado de paz que lo firma el propio Teodosio, ¿no? Pero también hay que entender que después los godos pasarán a formar parte de ese foedus y él mismo los utilizará después para luchar contra sus usurpadores, ¿vale? Contra ese tal Eugenio que os hablamos en el programa de Estilicón, porque Estilicón también está por allí ya en este momento. O sea que, ¿veis cómo vamos concadenando todos los acontecimientos? Entonces, es en este momento cuando el ejército romano tiene que readaptarse y absorber estos elementos bárbaros para proteger sus fronteras, porque sus ejércitos han quedado diezmados. Es decir, me has machacado, me has desgastado, las fronteras siguen siendo permeables. ¿Qué tengo que hacer? Concederles a los godos este foedus, asentarlos allí para que también protejan mi territorio. Los tengo ya dentro, ¿qué voy a hacer? Sino aprovecharme. Si lo hubiese hecho Valente así desde el principio y no hubiese aparecido el tal Lupicino, es que si te fijas, el que le ha liado todo es el Lupicino. Sí. Bueno, pero siempre había hombres de estos. O sea, era claro, igual que podemos encontrar de vez en cuando a un Estilicón, a un Aecio, a un Escipión, a un César, a un Pompeyo, a estos hombres, a un Camilo, ¿no? Pues también encontramos también nos encontramos a un Varo y a este tío, ¿no? Con lo cual, bueno, Roma está un poquitín... a este tipejo, ¿no? Sí, porque al final Roma, dijéramos, consigue estas tropas godas muy experimentadas y unos hombres muy valientes para la guerra, que sabían guerrear bien, con unas buenas coordinaciones entre infantería y caballería. A veces luchaban a caballo, a veces se desplazaban a caballo y bajaban. Quiero decir que eran hombres muy, muy potentes, pero todo eso lo consiguieron cuando perdieron 2/3 de las tropas más importantes que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente, los romanos del Imperio Romano de Oriente cayeron aquí todos. O sea, al final quedaron pues, los godos. Es que, bueno, había romanos, pero lo mejor cayó. Suerte que Sapor II a lo mejor no estaba por la copla y no decidió, porque si en aquel momento hubiese optado por lanzarse a la conquista, hubiese conseguido, o sí, no sé, tampoco se habla en las fuentes, ya lo consultaremos, porque a lo mejor... Sergio, conozco poco a Sapor II, pero seguro que tenía hermanos. Quiero decir que allí la gente también caía en espadas sin querer, también moría por humo de mala combustión de una chimenea, seguro. Bueno, pues llegados a este punto, enlazamos quizá con todo el tema de Estilicón, que podéis recuperar de los primeros programas del canal de podcast, del canal de iVoox. Ahí tenéis la vida de Estilicón.
También nos hemos hablado de Alarico, si ya ha sonado este programa, que yo creo que ya habrá sonado por estos lares, y si no, pues lo repescáis, os esperáis a que salga, que hablaremos también de Alarico. O sea, que tenemos un montón de contenido de este momento que a Ángel tanto le gusta, que tanto disfruta, de godos, de vándalos, de todos, de alanos. Sí. Ahora tráeme a los unos ya, para disfrutar ya. Esto sí, ya. Oye, pues podemos hablar de los unos y de Flavio Aecio. Tenemos algo hecho en el canal ya, o sea, que ya hablamos de la vida de... Sí, Aecio sí. Bueno, Aecio es lo último bueno. Lo último Correcto, bueno. Ya queda poquito, ¿no? Pero sí que nos acercamos a ese momento ya crítico, ¿no? Ahora ya aquí el imperio, por mucho que venga Teodosio, lo de Teodosio es algo como un parche puntual, ¿no? Bueno, porque... A ver, tiene sus cosas. Bueno, él intentó reformar, como ha dicho, el ejército, intentó un poquitín reformar Roma, la unificó un rato, luego la dividió, pero también es cierto que esta división pues hizo que al menos la mitad de Roma, la mitad de Oriente, durara pues prácticamente 10 siglos más, ¿no? Si no se hubiera dividido, no sé cómo hubiera ido la cosa. Y sí. Bueno, y si una ucronía, esto da para una ucronía, ya haremos una de estas, venga, ya la tomamos nota, que ya iremos añadiendo una sección para los que todavía no lo sepáis en el canal de iVoox. Sí que es verdad que en el canal de YouTube hemos iniciado una sección que se llama Ucroneando, que es gerundio, donde hacemos muchos escenarios de ucronías y ya irán sonando en el canal, no os preocupéis, que es una de las secciones. Con esta de grandes batallas de las legiones de Roma, con la de Ucroneando, que es gerundio, más todo lo que tenéis de Calamares a Romana, tenéis un montón de material. O sea que ya sabéis lo que toca. Si queréis disfrutar de más contenido como este, suscribíos al canal de aquí de iVoox, Calamares a Romana, al de YouTube de Sergio Alejo Gómez y, obviamente, al canal de iVoox de Lignum en Roma, que imagino que ya estaréis suscritos allí. Y siempre pues nos podéis apoyar. Podéis haceros fans para tener acceso anticipado y otras ofertas y otros beneficios que iremos añadiendo con el devenir de los tiempos. Evolucionamos como el propio Imperio Romano, ¿verdad, Ángel? Ahí está. Espero no caer, espero no llegar a estos tiempos. Yo me quiero quedar, o me quedo en la República o en el Principado. Tampoco hace falta llegar, bueno, al Bajo Imperio al principio todavía. O sea, quiero decir, Diocleciano, Constantino todavía se pelean entre ellos, pero fuera no tenemos muchos problemas. Pero esta época ya es para llorar todo el rato. Te quedas sin Kleenex. Pues ya volveremos. Y a vosotros, Calamares, pues muchas gracias por el apoyo. Estad atentos, que volvemos la semana que viene con mucho más contenido. Sed felices y, como dice nuestro amigo Manuel Martínez Peinado, que lo escucharéis también por aquí. Dilo, Ángel. Luchar por vuestros sueños. Importante. Un saludo. Hasta luego. Sensua eterni, corda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna. Fermentes cosa Libia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Leo eterna, victis, Leo